Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, que estés con nosotros esta tarde, Señor, que me des palabra al abrir mi boca, para que tu nombre sea exaltado y glorificado esta tarde. Señor, ayúdales a ver y entender el poder que nos has dado en Cristo por medio de tu Espíritu, para vivir en una manera que te agrada. Y también, Señor, ayúdanos a ver el amor con que nos has amado en Cristo. Oh Señor, te pido esto en tu nombre. Amén. Bueno, nos encontramos el día de hoy en la parte de la letra a los Efesios, donde Pablo revela su petición, su oración que hace a Dios de parte de los creyentes en Éfeso. Y empieza diciendo, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ahí donde dice por esta causa, vuelve a usar ese mismo contexto con el que empieza en el capítulo 3. Y ese contexto se encuentra en el capítulo 2 de Efesios, pero en verdad puede comenzar desde el principio, desde el primer capítulo. Entonces, para recordarles en dónde estamos, quiero solo brevemente expander ese contexto, donde Pablo les demuestra a los efesios de las bendiciones que han recibido en Cristo y quiénes son ellos ahora en Cristo, siendo gentiles. Y entonces en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 5, bueno, de hecho, en el versículo 1 les dice que estaban muertos en sus delitos y pecados. Luego en el versículo 5, ahora dice, aun cuando estabas muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego en el versículo 8 les recuerda que por gracia son salvos. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Luego en el versículo 13 les dice que estaban separados de Cristo, pero han sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 16 les dice que han sido reconciliados por medio de la cruz.
Y dice así: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 18 les dice que tienen su entrada al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. A través de ese espíritu que les dice en el capítulo 1 que fueron sellados en él como garantía de su herencia. Y dice versículo 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Versículo 19 les dice, son parte de la familia de Dios. Dice así, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Versículo 22 les dice que en Cristo Dios mora en ellos. Dice, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces le está revelando, como él lo describe, el misterio del Evangelio. Y es en ese contexto que Pablo les comienza a revelar la razón por la que él ora al Padre en parte de ellos. Y dice, comenzando en el 16, versículo 16 del capítulo 3, le ruego, y en otras traducciones le dice pido, ¿verdad? Pero en esta traducción dice ruego, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y esa parte donde dice con el ser, que le ruega que Él les conceda, que el Padre les conceda a ellos el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, es algo que podemos ver que es un énfasis que sigue haciendo el apóstol en esta letra. Si me acompañan al primer capítulo de Efesios, empezando en el 15, donde de hecho hace revelar la primera oración de la letra, y dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Luego bajando al versículo 18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y luego dice en el 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y luego les dice que ese poder es el mismo que obró en Cristo cuando lo resucitó y lo sentó a la diestra del Padre. Dice el versículo 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces es muy claro que Pablo les quiere dar saber que en Cristo Dios nos fortalece con poder por medio de su Espíritu. Y de hecho da ejemplo
Pablo, después en en el capítulo 3, y atribuye ese mismo poder al que lo hizo ministro del Evangelio. Si me acompañan a capítulo 3, versículo 7, dice esto Pablo. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. ¿Sí ven? Y luego dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que es ese mismo poder que lo hizo ministro del Evangelio. Es decir, que Pablo vio el poder de Dios en su vida, vio Dios Dios obró tanto en él que él, Pablo, que podríamos decir que era el mejor legalista que ha existido en la historia, porque él lo dice en Filipenses 3, 4, 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces Dios obró en él para transformar a este hombre que era legalista a un predicador de gracia. Y también tanto obró en su vida que transformó esta vida de Pablo, que perseguía y odiaba a la iglesia de Cristo, y lo hizo ministro. Cambió ese odio que tenía la iglesia y tanto lo transformó que lo hizo que ahora amara a la iglesia y a Cristo. Y es lo que quiere que vean los efesios, que ese mismo poder que obró en Cristo también obró en él para transformar su vida. Luego regresando al texto, capítulo 3, versículo 17 dice, bueno, déjale desde el 16, dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y luego entra a su segunda petición que le hace al Padre. Dice, bueno, en mi traducción dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí Pablo describe su querer, que ellos crezcan. Bueno, primero les dio a conocer que él quiere que sepan que del poder que habita en ellos por medio del Espíritu Santo. Y segundo, también quiere que vean o que entiendan el amor que Cristo tiene por ellos.
Y dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces, cómo demostró Cristo el amor por ellos? Y la respuesta corta sería en morir en la cruz. Entonces vamos a expandir un poco en esto. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Efesios 5:1-2 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y esta obra de Cristo no fue obra cualquiera, sino que Cristo en la cruz tomó el castigo de nuestros pecados que nosotros merecíamos. Y dice así, 2 Corintios 5:20-21 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios, que Jesús en la cruz se convirtió en pecador. No, está diciendo que Dios en la cruz trató a Cristo como si fuera pecador, como si viviera nuestra vida, como si hubiera cometido los pecados que cada uno de nosotros cometió. Y si me acompañan ahora a Mateo 26, y les quiero enseñar que Cristo, antes de hacer esta obra, sabía lo que le tocaba pagar. Sabía que no solo iba a la cruz, iba a sufrir por manos de hombres, sino que Él iba a tener que tomar la copa de la ira de Dios. Solo para hacer un comentario, la razón que Pablo está haciendo esto, que quiere que sepan del poder que hay en ellos en Cristo y el amor de Cristo, es que quiere que sean tan llenos del conocimiento del amor de Cristo para que después en los capítulos que vienen les ruegue y les mande a vivir una vida agradable a Dios, sabiendo que en la gracia de Dios Él nos fortalece y nuestra motivación debería estar fundada y encontrada en ese amor que Cristo nos ha demostrado a nosotros. Entonces, entonces Mateo 26. Mateo 26, versículos 36-46. Dice así, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a
entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aportándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por la tercera vez, y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: todavía están durmiendo y descansando. Vean, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, está cerca el que me entrega. Entonces Jesús sabía, pero por amor por cada uno de nosotros, no porque nosotros merecíamos su amor, sino que sobre todo era para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en amar aún a pecadores como nosotros. Y regresando a Efesios, no, el apóstol Pablo no los deja que olviden esas verdades de lo que eran, para que puedan ver y agradecer mucho más ese amor con que Cristo les amó. Porque uno no puede entender en verdad ese amor si no reconoce quién era delante de Dios. Entonces, regresando a Efesios, les dice en el capítulo 2, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego les dice en el versículo 11, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que Dios amó? Pecadores, merecedores de su ira. Y eso engrandece mucho más lo que Él hizo por nosotros. Y es por eso que me gusta mucho este himno que se llama, llamado Azotado y Afligido. Y dice así este himno, dice: azotado y afligido, yace muerto en una cruz. Por el hombre rechazado, es el Cristo, sí es Él. El esperado profeta
de David, Hijo y Señor. Por su Hijo Dios ha hablado. Es el fiel verbo de Dios. Digan los que así lo observan. ¿Quién sufrió castigo igual? Sus amigos lo abandonan y enemigos le hacen mal. Muchas manos le hirieron. Nadie le intentó salvar. Pero el golpe más profundo, Dios en su justicia dio. El que toma a la ligera el pecado y la maldad, debe ver su sacrificio y entender la gravedad. Mira al hombre inmolado y al que lleva carga tal. Del Señor Él es ungido, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Él es fundamento firme y refugio al pecador. De la salvación la roca, solo en Él me he de gloriar. El Cordero inmolado, por su muerte hay perdón, y jamás es confundido corazón que en Él confió. Entonces, si nosotros pensamos que nuestro pecado es algo pequeño delante de Dios, podemos ver a la cruz y saber en verdad que no lo era y no lo es. Porque si fuera algo pequeño, Cristo, el Hijo de Dios, no tendría que morir por nuestro pecado. Luego sigue regresando a los últimos versículos del capítulo 3. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta esa parte donde dice que Él, el Padre, es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no es limitado a tus oraciones, no es limitado a tu conocimiento de lo que Él ha hecho, sino que Él lo pasa por encima, no se compara. Y también en el versículo 19 dice algo similar y dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Es decir, ¿quién puede en su totalidad saber qué tanto Jesús nos amó? Y Pablo no solo les dice eso, sino que en el capítulo 1 les demuestra ese poder de Dios, esa gracia que les ha dado. Les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Parando un poco ahí, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo Dios demuestra su poder en la vida de cada uno de nosotros?
en no solo salvarnos, no solo en mandar su Hijo para pagar el castigo de nuestro pecado, sino también en transformando nuestras vidas, en santificándonos, en hacernos santos. Y aunque nos podemos llamar santos ahora, no somos en totalidad, no hemos llegado ahí en nuestra totalidad, pero Dios sí está obrando en cada uno de nosotros y nos va conformando y nos va limpiando de nuestro pecado. Y la palabra de Dios dice que lo hace por medio de su palabra. En el capítulo 5 de Efesios, ahora en la parte de esta letra donde comienza el apóstol a mandarles a vivir una vida agradable a Dios, les dice a los maridos en el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Luego dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, ¿quién de nosotros podría decir que si Dios le hubiera pedido a usted que hiciera algo por él y usted podía escoger lo que usted quería, quién le hubiera dicho esto? Que Señor, yo soy pecador, pero yo quiero, Señor, que tú mandes a tu Hijo a morir por mí. Y no solo que me perdones de mi pecado, sino que transformes mi vida con tu poder, que me santifiques, que me hagas justo en mi ser. Y para que cuando tu Hijo regrese a salvarnos, y seamos resucitados después de morir, que nos des un nuevo cuerpo, donde nunca pecaremos más, donde obras tanto tú, Señor, que seamos perfectos y sin mancha delante de ti. Y, Señor, que en Cristo vivamos con Él, en tu presencia, como hijos amados por la eternidad. Y yo creo que eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que nadie por su propia imaginación hubiera concluido con el plan perfecto de Dios. Y solo Él, queriendo demostrar su gloria, queriendo demostrar su sabiduría, su entendimiento perfecto, el saber cómo glorificarse perfectamente. Él sí, en su mente, en la eternidad pasada, Él pensó en todo esto. Y es por eso que termina esta sección diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Para concluir, quiero que leamos juntos esos últimos dos versículos, 20 y 21.
Pero antes de eso, quiero hacer una aplicación. Así, estas verdades que Pablo nos enseña, que nos demuestra en su carta a los Efesios, estas son verdades en nuestras propias vidas. Entonces, si usted se cree incapaz de arrepentirse de cualquier pecado, si se siente incapaz de vivir la vida cristiana, de seguir en su fe, de vivir una vida agradable a Dios, y cualquier cosa espiritual que usted se sienta que no sea capaz de hacerlo, está correcto. Pero Dios en su gracia nos ha apoderado por medio de su Espíritu, y en Él podemos. Entonces, si hay alguien con el que a lo mejor estamos teniendo dificultad o pasando por la muerte de un querido, o hay alguien en el trabajo que perdemos la paciencia con él, o un extraño que nos encontramos que no sentimos la capacidad de tener gracia con él en Cristo, y aprendiendo de su poder en nosotros y de su amor y el amor de Cristo en nuestras vidas, eso debería de ser nuestra fortaleza para hacerlo, porque en Él sí podemos. Bueno, leamos juntos esos últimos 2 versículos. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, entonces voy a sacar la Reina Valera, porque yo sé que ustedes leen de ahí. Efesios. Leamos juntos, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor,